Esa caja que tenemos debajo del escritorio, que zumba, que suelta calor, para mucha gente es un completo enigma. Sabemos dónde está el botón para encenderla y sobre todo dónde no derramar el café, pero lo que hay dentro es un misterio. Hoy vamos a abrir esa caja, metafóricamente, claro, para entender qué pasa cuando el ordenador empieza a fallar. Y para guiarnos, tenemos aquí una guía de estudio para técnicos profesionales, la CompTEA A+, que nos va a dar un enfoque muy sistemático para jugar a ser detectives con nuestro hardware. Me gusta mucho esa analogía, la del detective, porque esto va más allá de arreglar cosas. Se trata de desarrollar una mentalidad de diagnóstico, de resolver problemas con lógica, experiencia y a veces con pura intuición. Es una habilidad súper valiosa. De hecho, la guía empieza con un consejo que parece muy básico, pero es que es fundamental: llevar un cuaderno de notas. Un diario de a bordo. Exacto. Digital o en papel. Da igual. Anotar el problema, qué has probado, qué ha funcionado. Al principio, ese cuaderno es tu mejor amigo para ir cogiendo experiencia. Tiene todo el sentido del mundo. Pues sí. Y para empezar la investigación vamos a hacerlo por lo más básico, lo que cualquiera puede notar: los síntomas que percibimos con los sentidos, ruidos, olores, calor, las primeras pistas que nos da la máquina. Y ya luego nos meteremos en componentes concretos. Aquí es donde se pone la cosa de verdad interesante, porque los ordenadores, a su manera, nos hablan. Empecemos por el oído. Recuerdo un disco duro hace años que empezó a hacer un ruido horrible, como un arañazo metálico, rítmico. Un sonido que, una vez lo oyes, se te queda grabado y sabes que algo muy malo está pasando. Es el sonido que la guía describe como uñas en una pizarra. Tal cual. Y sí, es el canto del cisne de un disco duro de Carico. Es el sonido de la cabeza lectora chocando contra los platos. Cuando oyes eso, solo puedes rezar para que tu última copia de seguridad esté al día. Por eso es vital diferenciar los ruidos normales, como el zumbido de los ventiladores, o ese bip corto y feliz al arrancar, de los que no lo son. Chirridos, crujidos. La lógica aquí es que si algo hace ruido es porque se mueve, ¿no? A ver, la lógica es aplastante. Si hace ruido, se mueve. No hay más. Esto ya nos descarta de golpe componentes estáticos. La CPU, la RAM, los discos SSD. Esos son silenciosos. Los culpables habituales son siempre los mismos: discos duros mecánicos, ventiladores. Y ventiladores hay varios, claro. Claro, el de la caja, el de la fuente de alimentación, el de la tarjeta gráfica y, si aún queda alguna, la unidad de DVD. O sea que el tipo de ruido ya te da una pista muy clara del sospechoso. Exacto. Un quejido agudo y constante, por ejemplo, suele ser un ventilador que está sucio o a punto de fallar. Un tic rítmico, como el que decidas, apunta casi el 100% a un disco duro mecánico. El protocolo es claro: si el ruido es alarmante, como el del disco duro, apaga el sistema de inmediato. Inmediatamente. Sí, para evitar más daños. Si es solo un zumbido molesto de un ventilador, puedes investigar con la carcasa abierta. Pero aquí, una advertencia de seguridad crucial. Con el ordenador encendido, se mira pero no se toca, jamás. Ni de broma. El riesgo de descarga eléctrica es muy real, tanto para la persona como para el propio equipo. Vale, dejamos el oído. Hay dos sentidos que me dan pánico con la electrónica: el olfato y el tacto. El olor a plástico quemado. Recuerdo una fuente de alimentación que falló hace años. ¿Sigue siendo ese el componente que más a menudo canta así? Sin duda, el olor a componente electrónico quemado es inconfundible. Y la fuente de alimentación suele ser la principal sospechosa. Si se detecta ese olor, o peor, si se ve humo, el procedimiento es el mismo: apagar y desconectar de la corriente. Ya, no hay que dudar. Y el calor, claro. El calor, por su parte, es un subproducto normal. La electrónica genera calor. El problema es el exceso de calor, que acorta la vida de todo, drásticamente. Y para eso tenemos los disipadores y los ventiladores, esas estructuras de metal con aletas que parecen radiadores en miniatura. Exacto. Los disipadores, o heatsinks, son pasivos. Su trabajo es dar mucha superficie de metal para que el calor del chip, de la CPU o la gráfica, pase al aire. Son tan importantes que la DIA lo recalca: nunca enciendas un procesador sin su disipador bien puesto. Se freiría en segundos. Literalmente. Vaya, y luego están los ventiladores, que son la parte activa. Mueven el aire, sacan el caliente. Un truco muy fácil es poner la mano detrás de la fuente de alimentación. Deberías sentir aire caliente saliendo. Si no sale nada o sale frío, malo.
Y el gran enemigo silencioso de todo esto es el polvo. Se cuela por todas partes. El enemigo número 1. Polvo, suciedad, pelo de mascota, el humo del tabaco. Todo eso se acumula y crea una capa aislante. Es como si les pusieras un abrigo. Y se sobrecalientan, claro. Obviamente. La solución es usar aire comprimido para limpiar, pero con técnica, siempre soplando desde dentro hacia afuera, para expulsar la suciedad, no para moverla de sitio. La guía menciona un detalle que me ha llamado la atención. Habla de mantener puestas las tapas metálicas de las ranuras que no usamos. Yo siempre pensé que quitarlas ayudaría a que saliera más aire. Es un error súper común. Parece que va contra la lógica, pero esas tapas, los blanks, son cruciales. Los fabricantes diseñan las cajas para que el aire siga un flujo muy concreto. Entra por delante y abajo, sale por detrás y arriba. Si quitas una tapa, creas un agujero en ese circuito. Alteras el flujo y la refrigeración general empeora, porque el aire se escapa por donde no debe. Hay un problema que describe la guía que suena casi a película de terror para un técnico. Fallos que van y vienen sin motivo aparente. Lo llaman chip creep. Y lo es. Es el ordenador moviéndose por dentro, literalmente. ¿Cómo que moviéndose? Los ciclos de calentamiento y enfriamiento hacen que todo se expanda y contraiga un poquito, mínimamente. Con el tiempo, esa vibración puede hacer que una memoria RAM o una tarjeta gráfica se descoloque una fracción de milímetro en su ranura. No me digas. Y eso es suficiente para causar el caos. Reinicios, pantallas azules, un dispositivo que de repente no se detecta. Y la solución es, bueno, es rudimentaria pero efectiva. Apagar, desconectar, abrir la caja y, con cuidado, presionar firmemente todos los componentes para reasentarlos en sus zócalos. Es el equivalente a darle un golpecito a ver si funciona, pero bien hecho. Exactamente, pero hecho con método. ¿Y si el daño no es tan sutil? ¿Hay pistas visuales que podamos buscar? La guía habla de los condensadores hinchados. ¿Ah, sí? Ese es el cadáver en la escena del crimen, por así decirlo. Es un diagnóstico visual que no falla. ¿Cómo son? A ver, los condensadores son esos cilindros pequeños que hay por toda la placa base. Si están sanos, por arriba son perfectamente planos. Pero si están fallando, se hinchan, se abomban y a veces hasta sueltan un residuo marrón rojizo. ¡Uf! ¡Qué mal rollo! Si ves eso, no hay duda. La placa base está dañada. La única solución fiable es cambiarla. Suena bastante definitivo. Lo es. Y aquí otra advertencia de seguridad muy grave. Ese residuo no es óxido. Es un electrolito, un químico que puede causar quemaduras serias en la piel. No se debe tocar, bajo ningún concepto. Entendido. Ni tocar la evidencia. Eso es. De acuerdo. Hemos usado los sentidos. Ahora, vamos a desgranar el proceso de arranque. ¿Qué pasa exactamente desde que pulsamos el botón hasta que vemos el sistema operativo? Porque entender esa secuencia es clave para saber dónde ha fallado algo, ¿no? Totalmente. Lo primerísimo que se ejecuta es un software grabado en un chip de la placa base. Es el firmware. Antes se llamaba BIOS, ahora en los equipos modernos es UEFI. Es el intermediario entre el hardware y el sistema operativo, el que despierta a todo el mundo. Y a veces falla en cosas muy tontas. Recuerdo ordenadores que perdían la hora constantemente. Un clásico. Y es un problema de la BIOS, bueno, de lo que la mantiene viva cuando el ordenador está apagado. Una pila de botón pequeña, la pila CMOS. Cuando se gasta, la BIOS olvida su configuración, incluida la hora. La solución es tan simple como cambiar esa pila, que cuesta un par de euros. Y el famoso mensaje de no se encuentra un dispositivo desde el que arrancar. Otro síntoma típico. A menudo no es que el disco esté roto, sino que la prioridad de arranque en la BIOS se ha cambiado y está intentando arrancar desde un USB en lugar del disco principal. Y aquí es donde entra en juego el lenguaje secreto de los pitidos. Exacto. Durante esos primeros segundos la BIOS hace un autodiagnóstico rápido llamado POST, Power on Self-Test. Chequea la CPU, la RAM, la gráfica, lo vital. Si todo va bien, se oye un único bip corto. Es el todo correcto. Pero si algo falla, emite una serie de pitidos, largos y cortos. Es como un código Morse. ¿Qué te dice que está fallando? Justo. Cada patrón es un problema. 3 pitidos cortos pueden ser un error de RAM, 1 largo y 2 cortos un problema de vídeo. El problema es que hay que ser criptógrafo para entenderlos. No son universales, ¿verdad? Ese es el truco. Varían según el fabricante de la BIOS. Hay que buscar en Internet el modelo de tu plata y BIP codes para encontrar el manual.
Y hay que decir que muchos ordenadores modernos, sobre todo portátiles, ya no llevan ese altavoz interno, así que no pitan, y eso complica el diagnóstico. Y si no pita, estamos a ciegas. No del todo, pero casi. Para eso los técnicos usamos una herramienta, la tarjeta POST. Es una plaquita que se pincha en la placa base y tiene una pantallita digital. A medida del POST avanza, va mostrando códigos. Si se para, el último código te dice exactamente dónde ha fallado. O sea, te señala al culpable. Pero señala con el dedo. Pero para alguien en casa, sin esa tarjeta, si no hay pitidos ni imagen, pues toca ir probando y descartando componentes uno a uno. ¿Vale? Pongamos esto en práctica. Problemas frecuentes. El clásico, la pantalla en blanco. Pulsas el botón, oyes los ventiladores, se enciende alguna luz, pero el monitor, negro. Es el síntoma más ambiguo y el que más frustra. Aquí el descarte lógico es fundamental y hay que empezar por lo más tonto. ¿Qué es lo más tonto? Primero, está el monitor encendido y bien conectado, a la corriente y al ordenador. Parece obvio, pero pasa. Segundo, ¿recibe señal? Fíjate en la luz del monitor. Si parpadea o está naranja, suele significar que está en espera, que no le llega vídeo. Y aquí es donde la pista del pitido del arranque es oro puro. Exacto. Si has oído ese bip solitario y feliz del post, es una noticia fantástica. Significa que la CPU, la RAM, la placa base, todo eso probablemente está bien. El problema está en la cadena de vídeo. La tarjeta gráfica, el cable o el monitor. Eso es. El siguiente paso es probar con otro cable y, si puedes, con otro monitor. Así vas aislando al culpable. Otro clásico que saca de quicio. Este ordenador va muy lento. Ese es el síntoma más general de todos. Las causas pueden ser mil. Puede ser falta de RAM, el disco duro casi lleno, malware, demasiados programas a la vez, o un componente que está empezando a fallar. ¿Por dónde empezamos a tirar del hilo ahí? En un sistema Windows lo primero es abrir el administrador de tareas. Con Control plus mayús plus ESC. Ahí hay 3 columnas clave: CPU, memoria y disco. Si alguno está siempre por encima del 80 o 90%, algo va mal. Ordenas por esa columna y ves qué proceso es el culpable. ¿Y si no es eso? El segundo paso es mirar el espacio libre en el disco duro. Si queda menos de un 10%, el sistema no tiene espacio para respirar y se ahoga. Se vuelve lentísimo. Y el último problema, el más drástico. Pulsas el botón y el sistema está muerto. Silencio total. De nuevo, empezamos por fuera. ¿Funciona el enchufe? Prueba a enchufar una lámpara. ¿Está el cable bien conectado? ¿Hay un interruptor en la fuente que esté apagado? Si todo eso está bien, la cosa se complica. Lo más probable es la fuente de alimentación o la placa base. Y aquí la guía cuenta una anécdota, una historia de guerra de un técnico, que es una lección brutal. A ver. Se encontró un equipo muerto, diagnosticó que la placa base estaba quemada, la cambió por una nueva y se quemó al instante. No. Puso otra, con memoria RAM nueva, y se quemó también. El culpable era la fuente de alimentación, que estaba mal y mandaba voltajes incorrectos. Estaba friendo todo. Vaya faena. La moraleja es, la fuente de alimentación es el corazón. Si sospechas de ella, hay que diagnosticarla antes de cambiar nada más. Me recuerda a lo que se decía de los viejos televisores de tubo, que guardaban carga peligrosa incluso desenchufados. Es exactamente el mismo principio. Y eso nos lleva a la advertencia de seguridad final y más importante de todas. Nunca, bajo ningún concepto, se debe abrir o intentar reparar una fuente de alimentación. Nunca. Nunca. Sus condensadores internos guardan una carga eléctrica que puede ser letal durante días después de desenchufarla. Es uno de los pocos componentes del PC que puede ser genuinamente peligroso. Si falla, se cambia la unidad entera. Y punto. Para resumir, queda clarísimo que el diagnóstico es, en esencia, un proceso de eliminación metódico, empezar por lo simple, usar los sentidos y entender la secuencia de arranque para saber dónde se tuercen las cosas. ¿Qué ha cambiado desde la última vez que funcionó bien? ¿Instalaste algo? ¿Moviste algo? ¿Hubo una tormenta? Esa pregunta suele acotar el problema de una forma increíble. Hemos hablado de cómo diagnosticar fallos evidentes cuando algo directamente deja de funcionar, pero todo esto me deja con una reflexión. ¿Hasta qué punto la salud de nuestro hardware Afecta sutilmente a nuestro trabajo diario, incluso cuando no hay un fallo catastrófico?
¿Podría una pequeña inestabilidad en la memoria, casi imperceptible, o una fuente que no da un voltaje del todo estable, estar detrás de esa extraña lentitud en una aplicación, o de ese error esporádico que nunca hemos conseguido replicar?